Leo Zuckerman, buenas tardes, un gusto saludarte, Leo, en tu espacio. La reforma fiscal en Estados Unidos, que está a punto de concretarse, puede ocurrir mañana, y te diría, Leo Zuckerman, pues cuando ya estábamos en el puente Reyes Guadalupe, en plenas posadas, de repente se viene esto, que no es una sorpresa, que se viene preparando, que se viene cocinando desde hace tiempo en Estados Unidos, y que puede representar pues algo importante para Donald Trump, pero también, al parecer, algo importante para el resto de los países socios, vinculados, de alguna forma eslabonados, ¿no?, con la economía de Estados Unidos, y en el caso pues nuestro, México, me parecería, Leo, que es lo que nos debe de ocupar y no sé si preocupar. ¿Cuál es tu opinión? Pues primero que nada, buenas tardes a Carlos y a Oscar y a toda la audiencia ahí de Radio Fórmula. Y bueno, mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos va a ser muy importante, no solamente para México, sino para el mundo entero, porque, bueno, esta reforma fiscal va a tener todo tipo de consecuencias para un mundo cada vez más globalizado. En el caso de México, yo creo que podemos interpretarlo como una buena y una mala noticia. Y comienzo con por qué podría ser una noticia negativa. Desde luego, primero que nada, hay que ver los detalles de cómo quedó esta ley fiscal, porque suele ocurrir que en estas cuestiones de tributos, de impuestos, la letra chiquita es la más importante, ¿no? Entonces vamos a tener que ver qué es lo que finalmente quedó en esa legislación, cómo acordaron tanto la Cámara de Representantes como el Senado sacar adelante esta legislación. Hubo cambios de último momento, entonces tenemos primero que ser muy cautos de ver qué es lo que quedó. Pero digamos, lo más importante es esta idea de bajar el impuesto sobre la renta para las corporaciones, que en Estados Unidos era del 35%, y la idea, si bien entiendo, es bajarla al 21%. Es correcto. Ahora, a eso hay que sumarle, hay que decirlo, que muchas corporaciones pagan impuestos sobre la renta en los diferentes estados de la Unión Americana. Hay estados que tributan menos, como Delaware, hay estados que tributan más, como California. Entonces hay que ver al final, en la suma del ISR federal y estatal, cuánto queda la tasa en Estados Unidos. En México estamos en promedio de 30% y no tenemos la parte del ISR estatal, aunque algunos fiscalistas dicen que el reparto de utilidades a los trabajadores debe de considerarse como una especie también de ISR. Incluso también dicen que hay que sumar el impuesto que se paga al pagar dividendo a los accionistas. En fin, todo esto para explicarle a la gente que al final del día habrá que hacer números para ver qué tan competitivos quedamos México frente a Estados Unidos. Y es muy sencillo. Si a las empresas les conviene tributar en Estados Unidos, es decir, irse y poner sus cuarteles generales en Estados Unidos porque la tasa es menor que en México, pues así lo harán. Si no conviene tanto, pues se quedarán en México. Entonces, la mala noticia es, si efectivamente es un recorte importante en las tasas impositivas en Estados Unidos, eso va a desincentivar a que se queden las empresas en México y va a incentivar a que se vayan a Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para evitar eso? Bueno, pues hacer nuestra propia reforma fiscal y bajar la tasa para hacerla competitiva igual que en Estados Unidos. Ahí el problema, Carlos, Oscar, es que las finanzas públicas mexicanas no están para un recorte de los impuestos en este momento. Digamos que podríamos bajar la tasa del ISR, pero para compensar la pérdida de ingresos por esa caída, tendríamos que subir otros impuestos. Predeciblemente, pues tendría que subir el impuesto al valor agregado, el IVA, o generalizarlo. Ahora, ahí el problema... ¿Perdón? No, adelante, te escuchamos, Leo. Sí, y ahí el problema es que, pues, aviéntate a decir eso ahorita que estamos en campaña, ¿no?, electorales. Pues no hay que ser un genio para saber que ninguno de los candidatos va a proponer subir los impuestos en este momento, porque pues eso los puede hacer perder. Pero peor aún, me adelanto, vamos a decir, ya estamos en julio
del año que entra, ya elegimos al próximo presidente. Pues resulta que el próximo presidente va a tener que entrar en situaciones muy adversas fiscalmente de finanzas públicas, y ahí el problema es que el nuevo Congreso va a recibir el presupuesto de manos del presidente Peña Nieto para que lo ejecute el próximo presidente. Va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo el presidente actual, Peña Nieto, y con el próximo presidente, sobre todo si es de la oposición, de qué piensan hacer con las finanzas públicas. En este sentido, para terminar con por qué sería una mala noticia, yo creo que están puestas las condiciones económicas y políticas muy adversas para que México reaccione de manera rápida y contundente a una posible pérdida de competitividad por el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos. Esa me parece es el lado negativo. Ahora, si me permiten, paso al lado positivo, porque puede ser esto positivo para México. Y es muy sencillo. Finalmente, Donald Trump ya metió un home run, metió un cuadrangular. Es una gran victoria para el presidente Trump, como lo quieran poner. Yo escuchaba a Armando Guzmán al principio del programa que tenía dudas, pero mira, conociendo a Trump lo va a vender como se hace cuenta que vendió 3 veces la Torre Trump en Nueva York, ¿no? Claro. O sea, va a ser una gran victoria para el presidente Trump, la mejor, digamos, la victoria más grande de este primer año de su gobierno, y eso creo que puede despresurizar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿A qué me refiero? Si no hubiera sacado Donald Trump la reforma fiscal, ya lo único que le quedaba a Trump para decirle a su base social que sí ha cumplido era salirse del TLC. Al cumplir su promesa de la reforma fiscal, creo que eso le da mayor latitud, mayor espacio a la negociación para que el Tratado de Libre Comercio se mantenga entre México, Estados Unidos y Canadá. Creo que en ese sentido puede ser una buena noticia esta victoria de Donald Trump en la reforma fiscal, Carlos Óscar. ¿Será finalmente, Leo Zuckerman, un hitazo populista de derecha, de salvaje capitalismo, que muchos tienen sus dudas, ¿no?, sobre los reales y auténticos beneficios que puede traer en la economía de Estados Unidos, si es efectivamente una gasolina, un combustible que va a mover más la economía al, pues de alguna forma casi entregar dinero o devolver dinero en efectivo a los contribuyentes estadounidenses, pero sin duda, como dices tú, un punto que se anota y que así va a ser vendido por Donald Trump, que yo no sé, Leo, y escuchabas tú a Armando y a Luis Miguel, si esto le pueda dar réditos o puntos rumbo a una potencial reelección de Donald Trump, y mira que aquí hay vidrio y metal, pero bueno, tocamos madera como quiera que sea. Mira, yo creo que se puede ver como efectivamente una victoria y a su base puede fortalecerlo con su base electoral, pero también, digamos, puede ser que todo esto depende de los republicanos, ¿eh? Al final del día, la supervivencia de Donald Trump como presidente de Estados Unidos depende de su base electoral y de los republicanos. Entonces, su base electoral puede quedar muy contenta, aunque cuando vean que finalmente a quien más benefició la reforma fiscal fue a los ultrarricos y a los ricos de Estados Unidos, pues a lo mejor se enojan. Pero más importante aún es en el tema de la trama rusa, en donde el presidente está muy amenazado. Y acá los republicanos pues pueden decir, caray, ya pasamos la reforma fiscal, era lo que nos interesaba, muchas gracias señor presidente, ya se puede usted ir a su casa por el tema de la trama rusa. Es decir, en la política siempre puede haber esos dobleces, esas triples jugadas de decir que los republicanos, a los que les interesaba mucho y los grandes negocios que pasara esta reforma, ya no van a necesitar de Donald Trump, porque ya pasaron esa reforma. Entonces también puede ser que Donald Trump, al haber pasado esta reforma, pues quede debilitados frente a la clase política republicana y digamos al gran capital estadounidense, ¿no? Vamos a verlo. Finalmente yo creo que sí, para él,
como presidente era una cosa muy importante pasar esta reforma, sobre todo a la luz de que había fracasado en otra de sus grandes promesas de campaña, que era derogar el famoso Obamacare, la ley de sanidad que aprobó el presidente Barack Obama. Leo Zuckerman, muchas gracias y un gusto saludarte. Gracias a Carlos y a Oscar, un saludo y buenas noches a toda la audiencia.